Miguel Ángel, ¿cómo está, señor? Hola Jorge, ¿cómo estás? Gusto en saludarte ya a tan poquito de entrar a las elecciones del 26 y 27 de octubre, ¿ah? O sea, Así es que que saludar a todos los vecinos y vecinos, a los auditores, los radioescuchas del programa, mandarle un gran abrazo fraternal y bueno, las ansiedades naturales de se antes de nota salir al entonces tú, ¿ah? escenario, ¿ah? De antes de salir al escenario. Sí, bo, es verdad, tú lo podías analogar, ¿no es cierto? Porque has estado muchas veces en distintos escenarios, ¿no es cierto? Eres un artista, cantas, qué sé yo, has estado en la televisión, en múltiples escenarios, y efectivamente uno antes de salir al escenario, aunque tengáis muchos años, ¿ah? Y esto lo han dicho artistas de dilatada trayectoria, igual como que algo sentí en la guatita. La misma aquí, porque te estáis jugando los días previos a las elecciones de la otra semana ya. Exactamente, claro, falta poquito. Y ese gustito, ese nerviosismo, claro, te hace estar más concentrado, preocuparte y además ir estudiando harto, ¿ah? Porque te llegan preguntas, por ejemplo, acá en Quilpué hay una agrupación muy importante de gente maravillosa que cuida todo lo que es el Parque de los Pinos, ¿ah? Una reserva natural muy interesante ahí de 10 kilómetros de ancho y me manda una serie de preguntas vinculadas al tema del medio ambiente. Por otro lado, me manda una agrupación de junta de vecinos del centro, temas en materia de seguridad. Entonces uno tiene que estar permanentemente estudiando y bueno, eso a mí me agrada por lo demás, pues es una satisfacción saber que uno siempre está aprendiendo. ¿Ah? Siempre he dicho, la humildad intelectual es fundamental para conducir los destinos de un país, y los destinos de un municipio, etcétera. Sí, Porque a veces llegan alcaldes que se las saben todas, pues, pero sí. no, aquí hay que construir, Y sí, uno no, nunca termina de aprender. Estamos con Miguel Ángel así es. Boto, candidato independiente a la alcaldía de Quilpué, a la Ciudad del Sol, ingeniero comercial, ex convencional. Instagram es arroba Boto Quilpué, lo hemos dicho. Es uno de los pocos candidatos que no pone su imagen, su rostro, pone el escudo, ¿no es cierto?, de la comuna en homenaje, en honor, ¿no es cierto?, porque en el fondo te sientes fiel reflejo de esta comuna que tiene sus cosas tan hermosas y que hay que potenciarla, y ese es el trabajo que pretende desarrollar desde la alcaldía. Así que bienvenido, amigo mío. Eso. Muchas gracias, pues, muchas gracias. Oye, gracias por la alusión al tema del escudo, porque eso hace sentido a esto, no es casualidad. Sí. Nosotros somos instrumentos para servir a Quilpué y su gente. Oye, entre nosotros, no le digáis a nadie, ¿eh? Pues yo te lo dije. Es que el teléfono, Miguel Ángel, tenéis puesto el escudo de Quilpué y tú, ¿dónde estás? Y se supone que tenéis que vender la imagen. Y tú me dijiste, no, pues, no es eso mi objetivo. Fíjate que te encontré razón después. ¿Ah? Tenía ahí un punto, ¿ah? Para decirlo, para comunicarlo, para que se den cuenta. Sí, Hay diferencia. exact- exactamente, exactamente. Ya. Así que de esa humildad, ¿no es cierto? Y de esas ansias para hacer crecer Quilpué, vamos a hablar todo lo que vamos a conversar. Partamos por el 18 de octubre, se viene acercando este viernes. Te quiero preguntar, ¿cómo viviste tú estos 5 años, con la distancia de los 5 años, y cómo vivió Quilpué todo este entorno del 18, amigo mío? Sí, mira, yo en lo personal de una manera muy anónima, porque hace 5 años estaba dedicado, como siempre, a mis trabajos profesionales de manera particular, privada. Como muchos saben, yo nunca ejercí puesto de gobierno alguno, nunca viví de la política, ¿ya? Siempre mi emprendimiento y hace 5 años, efectivamente, en la medida que podía ir participando en ciertas marchas de manera bien anónima, me sumaba, porque el foco que nosotros teníamos era que había muchos temas de desigualdad, muchos temas que había que reclamar de manera colectiva respecto al cambio del sistema de pensiones, respecto al tema de la educación, el tema salud fundamentalmente. Y resulta que ahora con los años uno tiene una mirada absolutamente distinta, porque si bien las reivindicaciones sociales que tenemos los chilenos y chilenas se mantienen aún vigentes y no hemos visto absolutamente ningún cambio, también la medida, el paso para poder superar este estallido social fue el Acuerdo de la Paz, donde incluía generar un nuevo texto constitucional. ¿Ah? Eso fue lo que definitivamente, digamos, calmó las aguas turbulentas que estuvieron y propuso, ¿cierto?, un proceso.
donde efectivamente un nuevo texto constitucional iba a recoger muchas de estas demandas a través de lo que he llamado el capítulo de los derechos sociales. Sin embargo, yo creo que una de las grandes enseñanzas ahora, después de 5 años, que yo te podría decir, es que muchas chilenas y chilenos perdieron la ingenuidad. Porque aquí definitivamente muchos nos convencimos y somos partidarios de la tesis que esto fue parte de una tremenda planificación, por una parte, ¿cierto?, para desestabilizar el gobierno, y por otra parte, en la medida que yo te desestabilizo, yo asumo un rol protagónico. Y a mí me llama mucho la atención algo que me tocó vivir al ser convencional constituyente, es que es la temática, ¿cierto? Yo lo estaba escribiendo en mi libro, de los movimientos sociales. Movimientos sociales de Arica a Punta Arenas, que hubo muchísimos candidatos en Chile y lograron 13 candidatos de movimientos sociales llegar a la Convención Constitucional. Resulta que se supone que eran de distinta región, tenían distintas causas, en unas regiones respecto a torres de alta tensión, en otro tema el Modatima con respecto al aprovechamiento de agua, etcétera. Otros temas de reivindicación de pueblos originarios, pero cuando tú llegas a la convención, uno decía, ellos no se conocen. Yo iba a conversar con algunos colegas convencionales para que formáramos un gran colectivo en el mundo de los independientes, porque ellos no militaban en partidos. Y resulta que ya estaban todos estructurados, de Arica a Punta Arenas. ¿Ah? Entonces ya venía, y ahí yo dije, uy, aquí estoy perdiendo la ingenuidad. Porque después de un análisis que se hace de todas las votaciones por un algoritmo Anholster, ¿cierto? Que es un organismo norteamericano que analizó las votaciones, llegó a la conclusión que entre menos uno y más uno, entre más negativo, más posición de izquierda, entre más cercano a más uno era la posición de los sectores de derecha política, ¿Mm? termina los movimientos sociales con un promedio de menos 0,89 y todos cuadraditos votando. Es decir, tú podrías tener un gran tema, pero si ellos no lo resolvían colectivamente, o sea, perdieron absolutamente el foco de la independencia, por el cual, ojo, salieron elegidos. Porque una cosa es que tú reivindiques el tema del agua, pero si tú le proponías otro tema de cultura, ellos le preguntaban a los otros 12 y no mantenían la independencia por el cual fue el discurso que le dieron a conocer a la comunidad para ser elegidos. Y lo mismo pasa, ¿cierto?, haciendo una réplica en el tema municipal. ¿Ah? Muchos candidatos dicen, mire, yo soy independiente. Sí, pero igual responden a partidos políticos. Entonces, esta lógica de después de 5 años, yo le diría, Jorge, en primer lugar, se perdió la ingenuidad. ¿Ah? Y creo que es bueno que la gente vaya perdiendo la ingenuidad y desarrolle más el pensamiento crítico. Analice los candidatos, los vea por todos lados. Y por otra parte, cierto, uno vea, estaba viendo la encuesta Criteria, la encuesta CEP, que efectivamente el nivel de apoyo que tuvo el movimiento social en su momento ha bajado significativamente. ¿Y por qué? Porque las reivindicaciones que se establecieron en su momento, vinculado a pensiones, vinculado a tema previsional, tema salud, educación, obviamente uno no ha visto nada, no ha visto nada. Y fuimos varios pueblos pasados en el texto constitucional, donde había terquedad, soberbia, y no querían llegar a acuerdos pensando que este Chile y el texto constitucional tiene que representar a todas las sensibilidades políticas, por lo tanto tiene que ser generalista. No olvidemos que el primer texto llegamos a 499 artículos, lo que íbamos a ser la segunda o tercera país con una constitución más larga. ¿Ya? Entonces, hay elementos que efectivamente, a la luz de los años, de los 5 años que se cumplen este viernes 18, uno tiene conclusión que hubo una confabulación a mi juicio. En segundo lugar, veo hechos concretos, un detrimento pero de una cantidad de pequeñas y medianas empresas y microempresarios que perdieron, que cayeron, que quebraron. ¿Para qué decir que después vino todo el tema de la pandemia? Peor. Entonces, es de esperar, ¿cierto? Como consejo a la ciudadanía, perdamos la ingenuidad, seamos más críticos, analicemos más, leamos más para entender cómo son estos procesos sociales, que no se repitan, porque esto también de alguna forma se replicaron muchos procesos que se dieron en España y Francia, ¿ah? A propósito las chaquetas amarillas, entre otros, ¿ah? Donde los movimientos sociales Mm. asumieron un rol protagónico en política, pero al cabo de 10 años ya estaban cayendo. ¿Por qué? Porque la política son para los partidos que tienen una mirada colectiva y no para movimientos sociales que tienen una mirada particular, pero cuando entran en lo colectivo terminan siendo instrumentos de los partidos políticos
Especialmente te dice la historia de los sectores de más extrema izquierda. Oye, Miguel Ángel, ahora, ¿cómo podemos observar, cómo podemos analizar lo que sucedió un 18 de octubre hace 5 años atrás, sin el apego o la desaprensión de nuestras tendencias propias, que son totalmente lícitas, ¿no es cierto?, de la posición política? Y desde este bipolarismo, ¿no es cierto?, que tenemos desde hace muchos años en nuestro país, esto no es de ahora. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos reflexionar a un futuro, ¿no es cierto? Si de todas maneras estamos desarraigados uno respecto al otro. Entonces, siempre vamos a llegar a nuestra idea ideológica, siempre vamos a llegar a nuestra eh, infancia política, ¿no es cierto?, en nuestra mente. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo sociológicamente abordamos esto? Es re complicado, ¿eh? Mira, yo repetiría una frase que decía Agustín Esquella, que me quedó muy grabado, mi colega convencional constituyente, del cual fuimos parte del mismo colectivo. Él siempre decía dos cosas que eran muy importantes. Nosotros no somos los importantes, lo importante es Chile. Nosotros somos un instrumento para servir y buscar los acuerdos necesarios, pensando que todos tienen que tener un espacio en este país llamado Chile. Y en segundo lugar, ¿cierto? Él planteaba algo que me parece también absolutamente relevante, que tenemos que aprender no solo a convencer, sino también a ser convencidos. Es decir, darle espacio al otro, al que está al frente mío, a que también me convenza. Cuando yo entro con la soberbia, con la terquedad, pensando que yo soy dueño de la verdad, es el camino a la destrucción de las sociedades. Entonces, ¿cuál es la interpretación del punto de vista sociológico? Sin lugar a duda que yo podría resumirlo, siendo bastante, digamos, eh, eh, insolente en el análisis, es que la terquedad y la soberbia efectivamente tenemos que erradicarla y pensar que este país, esta comuna, las regiones, tenemos que construirla entre todos. Y para eso la solución es un liderazgo, el liderazgo proactivo con un enfoque de procesos. Se habla de muchos tipos de liderazgo. El mayor liderazgo que hoy día necesita Chile es el liderazgo de proceso, donde yo entiendo que esto es un proceso con objetivos determinados y donde las personas se ponen a disposición del proceso de acuerdo a sus propias competencias, sus perfiles, su experiencia, sus virtudes. Y ese es el liderazgo que definitivamente puede darnos camino, porque tampoco podemos dejar de lado que el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que en paz descanse, tampoco podemos decir que lo hizo bien, ¿ah? Entonces, si nos miramos por ambos extremos, claramente hay culpabilidades de todo y también culpabilidad de uno, de la ingenuidad, que no tuvo el pensamiento crítico respectivo en su momento. Hay Pero gente, así se construyen las historias, pues. sí, Con la ¿no? tesis y la antítesis vamos haciendo síntesis. Oye, pero hay gente que se abruma, ¿eh? Dice, aquí no hay salida porque uno y otro lado no se van a poner nunca de acuerdo, es parte de la vida, es parte de la humanidad, es parte del ser humano. Oye, Hay que aprender a navegar. ah, sí, Hay que aprender a navegar en aguas más o menos turbulentas. a todo esto, ¿por qué fracasan los países a propósito del premio Nobel de Economía, ¿no es cierto?, para los tres grandes? A propósito, todos ellos, ¿no es cierto?, han hablado de Chile. Uno de ellos, Robinson, estuvo acá en nuestro país, ha estado en múltiples oportunidades, hace poco con Briones, con Velázquez. O sea, hay un montón de conocimiento ahí. Tú extraes, tú como ingeniero comercial, me imagino, en el ámbito de la economía, pero también en la política. ¿Qué atención te merece este estímulo internacional ahí? Oye, es tremendamente contingente para lo que es Chile el sentido del premio Nobel que se lo llevaron, ¿cierto? Tres destacados doctores en economía y que tienen en el fondo, un poco para que entienda la gente de manera muy pedagógica, efectivamente el fracaso de los países es un primer trabajo, ¿cierto? Que hacen dos de los tres galardonados con el premio Nobel, ¿ah? Y ellos justamente apuntan de por qué fracasan los países, ¿ah? Y después se une este tercero que siguen haciendo estudios. Y lo interesante de esto es cómo plantean que desde lo político se van creando instituciones, la institucionalidad económica, Mm. desde la mirada política, y que eso puede provocar desde el análisis de las instituciones, insisto, problemas de igualdad o desigualdad.
Entonces, en la medida que yo tengo una desigualdad, eso es resultado de instituciones que son inestables, poco fiables, que además concentran el poder en unos pocos y eso te lleva incluso a pobreza. Mira la correlación que hacen ellos entre la institucionalidad y los resultados de igualdad o desigualdad, niveles de pobreza, insatisfacción, y todo eso lleva a algo que es absolutamente peligroso, que es la inestabilidad democrática. Porque cuando empezamos, y esto ha estado comprobado en algunos estudios, encuestas, que empiezan a mirar los regímenes dictatoriales y los empiezan a extrañar y a echar de menos. Y todos sabemos que los regímenes dictatoriales siempre van a estar incluidos la violación a los derechos humanos. Y siempre está comprobado la historia que se concentra el poder en unos pocos. Entonces, ¿qué plantean ellos? Que es muy interesante, y por eso digo que está muy contextualizado Chile. Cuando tenemos instituciones débiles, extractivas, que se concentra el poder en unos pocos, provocamos situaciones de instabilidad democrática y desigualdad, y lo Oligarquía. vemos en el Poder Judicial. Claro, y lo vemos ahora en el Poder Judicial, pues. Definitivamente esto ha provocado una inestabilidad en Chile, pensar que el poder lo tienen unos pocos gracias al sistema que, bueno, se aprobó la ley del lobby para transparentar, pero todos sabemos que en Mosilla no aplicaba para nada la ley del lobby, pues. Eran conversaciones, WhatsApp, cenas, desayuno, almuerzo, para decir, compadre, ayúdeme en este temita que tengo pendiente y de manera transversal, ¿ah? Es decir, a todos los sectores políticos, aquí nadie se escapa. Y por otro lado, vemos también los apoyos que se han dado con los contactos para adjudicar fondos a las fundaciones, entonces nadie se salva. Aquí vemos, por otro lado, gente del Frente Amplio, el tema de las fundaciones, ¿cierto? Y el traspaso de recursos, y por otra parte vemos un señor que junto con su hermano, ¿cierto?, tenían una red tremendamente poderosa y que si no hubiese sido por un audio, muchas de estas cosas no estarían hoy día discutiéndose y que han llevado incluso días atrás de haber destituido a una ministra de la Corte Suprema, ni más ni menos que fue la vocera durante mucho tiempo. Entonces, el tema es complejo. Entonces, yo aplaudo la nominación a estos tres grandes doctores en economía porque no hace mucho sentido hoy día. El trabajo en la institucionalidad, la transparencia, tener sistemas de gestión en todo ámbito, municipal, ministerial, todo lo que involucra también el Poder Judicial y el Poder Legislativo, tener sistemas de gestión que efectivamente hagan transparencia de lo que se está haciendo, de tal forma que la gente esté Oye, informada y tengamos pensamiento crítico de la información que tenemos. oye, disculpa lo que voy a decir, va a ser terriblemente impopular, yo lo sé. Y además te lo digo humildemente, porque yo no soy gran cosa tampoco. No soy doctorado en ciencia económica, ni nada, ni una cuestión. Con suerte aprobé en periodismo mi ramo de economía, no sé, economía uno, economía 2. Pero fíjate que todo lo que dicen, ¿no es cierto?, que lo he leído, es de perogrullo. Es que todos lo saben eso, el mundo lo sabe. Realmente, y te lo digo de manera honesta, no hay nada nuevo que no sepamos. Que a lo mejor lo dijeron en un texto bonito, en una narrativa bien hecha, bien estructurada, Ah, pero sí. todo Pero lo que tú sí, me acabas de señalar que dijeron, ¿no es cierto?, que está expresado, digamos, en sus puntos de vista, es obvio, es algo que entendemos. El problema es cómo sí, solucionamos eso. claro. Pero hay algo que es muy interesante, sí. Que todo esto, ¿cierto? Que por muy sentido común sea, ¿Mm? la diferencia es que ellos te lo demuestran a través de estudios econométricos que le dan una fundamentación Ok, científica. ok. Entonces, esa es una gran fortaleza, porque si no queda en una opinión, y después de la opinión uno dice, bueno, compruébamelo. Entonces, ellos lo comprueban a través de estudios econométricos, una serie de variables que no solo son en un país, son en varios países. Es un poco la lógica de la academia, ¿ah? La lógica de la academia que es poder hacer estudios, investigaciones para decir, lo que tú dijiste tienes razón, pero ahora yo te lo demuestro y te apoyo con esta investigación potente y fuerte. Un poco
como Amartya Sen, ¿cierto? Que también fue premio Nobel de Economía en su momento, ¿ah? Y habla que en el fondo no puede haber progreso, no se puede entender el progreso o el desarrollo de los países si no hay desarrollo humano. Bueno, y por eso también tenemos el PNUD, ¿cierto? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, porque efectivamente tenemos que entender que el desarrollo no puede entenderse como el aumento solo del PIB, sino hay una serie de condiciones desde el punto de vista económico y de las sociedades que es importante poder Claro. considerar para efecto de decir si un país es desarrollado, en vías de desarrollo o no desarrollado. Pero interesante el tema, el debate, ¿no es cierto? ¿Es Sí, necesario claro, demostrar algunas cosas? Sí, obviamente que es sí, necesario. claro, Pero cuando son exacto. Y es cosas el mundo de tan... la universidad, el mundo de la academia. Bueno, que ese es el fin, ¿no Ujú. es cierto? De, obviamente, Exacto. bueno, ya, pero no nos metamos en ese terreno. Pero está buena, porque alguien me lo decía también, pero sí, sí. Y yo revisando todo lo que se dijo, bueno, se ha demostrado, ¿ah? En otras palabras, científicamente, digamos, de estos puntos que han sido destacados y que le han hecho merecedor también de este prestigio internacional. Oye, y ya, lo último, porque nos va quedando un minutito y medio. La campaña, ¿cómo se hace para eh, apretar los últimos recorridos, los últimos kilómetros de esta carrera? Ya queda poco, una Claro, semana. mira, Uf. mira, yo quiero aprovechar justamente este programa porque antes de ayer, Jorge, yo ayer hice una denuncia pública porque me ha parecido una tremenda falta de respeto lo que han hecho algunos candidatos de no querer ir a debatir, a presentarse a la comunidad para dar a conocer sus propuestas, también en presencia de los otros candidatos. La primera debate que teníamos invitado por la Cámara de Comercio fui el único que fue. No fue ni la señora Corti, ni el señor Cárdenas, ni la señora Melipillán, lo que me parece una falta de respeto y sentido democrático, además. Después se hace un segundo debate organizado por el Colegio CREP. También fue el único candidato que dijo yo voy. Los otros tres no fueron. Hace 2 días atrás, el día domingo, sí, se hace un nuevo debate y en ese debate solamente va el señor Cárdenas y yo y las dos candidatas no fueron. Les quiero decir a los vecinos y vecinas de Quilpué, esa es la típica estrategia de marketing. ¿Ya? Pierdan la ingenuidad como hablábamos al principio a propósito del estallido social. Esto es una estrategia de marketing. Tratan siempre en política de polarizar dos candidatos, los buenos y los malos, la derecha y la izquierda, los responsables y los irresponsables. Y terminan en los medios de prensa echándose las culpas a uno. No, si la delincuencia empezó cuando tú fuiste gobernador. No se queden en eso, estimadas amigas y amigos. Hay otras opciones, yo soy el único candidato realmente independiente que no tiene compromiso con ningún partido ni grupo económico. Todo lo hemos hecho con esfuerzo y lo que hemos ganado en la vida ha sido en base a meritocracia. Jamás he sido designado a dedo por algún presidente o ministro en algún cargo. Además, me siento con las manos absolutamente limpias para poder tomar decisiones de quién se queda y quién no se queda. Jorge, he recibido apoyo, ¿cierto? Ayer de una ex concejala como Adriana Romaggi, presidenta del Colegio Profesor en su momento, y también he recibido apoyo de candidatos que incluso van como independientes en lista de derecha a concejales. Yo me siento absolutamente honrado que definitivamente somos la única alternativa que puede sacar a los mismos de siempre. Y eso es lo que nos repite la gente en las poblaciones. No queremos más de lo mismo con los mismos y efectivamente esperamos que la gente tome conciencia que somos la única alternativa que representa esa expectativa. No más de lo mismo con los mismos. Miguel Ángel Boto, nos encontramos la próxima semana a horas, ¿ah? De las elecciones. Que estén muy bien. Así es. Un gran abrazo.